4. La oposición pacífica. Abrazos, no balazos. Esta consigna del socialista Andrés Manuel López Obrador, usada durante su campaña a la presidencia de México y luego utilizada por la actual presidente, Claudia Sheinbaum, define muy bien a la autodenominada oposición pacífica cubana. La consigna es traidora, débil, antipatriótica, corrupta, inmoral, pues busca tender la mano, convencer a los delincuentes que violan constituciones, que el perdón sin justicia es posible. Esta oposición se la pasa hablando de Martí en todo momento, como si Martí hubiera sido pacífico, obviando lo evidente. Martí murió en el campo de batalla enfrentando a la tiranía española, regalando flores a los verdugos y recitando versos del apóstol. Va esta oposición, que no se cansa de repetir que es pacífica, transitando por el escenario político actual. No en balde se les llama también oposición rosa. Lech Walesa no negoció con Jaruzelski, el hombre que declaró la ley marcial, sacó los tanques a la calle y fue responsable de la muerte de manifestantes pacíficos, de trabajadores en Polonia. No terminaron pactando todo un proceso y no llegó solidaridad al poder con el apoyo del pueblo. ¿Por qué no vamos a optar por esa vía en Cuba? ¿Por qué no vamos a aferrar en que hay que tumbar a la tiranía a toda costa y que no se le puede dar cuartel cuando los que pronuncian eso no tienen ni siquiera 50 seguidores que puedan mostrarlo en una plaza pública de Cuba, sentados exigiendo cambios en Cuba que favorezcan los derechos humanos, la democratización y el bienestar del pueblo? Así que sí, estoy a favor de la reconciliación, estoy a favor de que esto se solucione, pero siempre defendiendo que la única manera de llegar a ese punto es que nos unifiquemos, que nos comprendamos, que implementemos estrategias y tácticas verdaderamente útiles para conseguir la fuerza política necesaria para tener un movimiento como el que Gandhi tuvo en la India y llevó a los ingleses a concederle la independencia, o como el que tuvo solidaridad en Polonia y llevó a los polacos a salir del comunismo, o como el que ocurrió en Chile y llevó a Pinochet al plebiscito, que perdió incluso por un margen estrecho, pero lo perdió. Se corrió el riesgo de que lo ganase y siguiese con su régimen, pero lo perdió. Es decir, cualquier cosa ética y moral con tal de solucionar el problema de Cuba. Lo indigno, lo más indigno de todo esto es aferrarse a que los quiero tumbar, a que los odio y los quiero muertos, que no es cristiano, no es sano, no es de alguien que tenga una salud mental y moral buena, eso de estar odiando aún a aquellos, los más criminales, los más abusadores, los que más daño han hecho. La cuestión es resolver de manera no violenta lo más pronto posible el grave sufrimiento de toda una nación. No puede haber perdón cuando no ha habido justicia. José Martí, esta oposición débil, conciliadora, también ha existido en otras etapas de la historia cubana. Por ejemplo, durante la colonia existieron como autonomistas, es decir, buscaban convencer a la corona española que les concediera la autonomía, algo que lograron tardíamente en el 1897. Otro ejemplo sería la llamada solución civilista, que legitimó un proceso eleccionario en el que el dictador Batista resultó electo presidente. Algo muy parecido a lo sucedido en Venezuela, cuando Maduro, pese a las denuncias de fraude, sale reelecto presidente. La primera organización de oposición pacífica en la isla fue creada en 1976. Marta Fraide y Ricardo Bofill, sus creadores, la denominaron Comité Cubano de Derechos Humanos. Elizardo Sánchez Santa Cruz y los hermanos Gustavo y Sebastián Arcos Bernes se unieron poco después de creado el comité. Bofill, miembro de la ORI, comunista, profesor de marxismo y vicerrector de la Universidad de La Habana. Fraide, disidente castrista y exdiplomática. Se cuenta que Fraide dijo en una entrevista: "Quiero vivir solo 5 minutos más que Fidel Castro". Pero en otra entrevista con el Nuevo Herald advirtió contra cualquier intento de ajustar cuentas en una era post-Castro. "Tendremos que movernos con mucha paciencia, tolerancia e inteligencia", declaró, anteponiendo el deseo de ayudar a la nación a avanzar por encima de todo. Martha Fraide, con poca o ninguna variación, este modo de pensar ha sido el fundamento de un paradigma de lucha errado, pues en casi 50 años no ha logrado resultado alguno, a menos que se cuenten una larga lista de presos, denuncias, conferencias, reuniones, cabildeo, y mucho tiempo y dinero mal gastado. Coincidentemente, en 1976, Castro impuso, de facto, una constitución de carácter socialista,
culminando así la promesa hecha en un discurso el 1 de mayo de 1961. Todo esto nos lleva a concluir lo siguiente. La oposición rosa es traidora y también socialista. Los creadores de esta clase de oposición nacieron en la República, lucharon y apoyaron a Castro para restituir la Constitución de 1940, y al igual que todavía hoy no han cumplido con esa promesa. Son socialistas, porque, para ellos, el socialismo no es el problema, sino que los Castro comunistas lo están haciendo todo mal. De ahí que hayan invertido toda su existencia en convencer a los Castros y a gobiernos y organizaciones del mundo libre que el caso cubano puede resolverse respetando los derechos humanos y haciendo elecciones libres y democráticas. Es decir, esta oposición solo reclama participación política en el actual régimen. El discurso político rosa es muy conveniente para los Castros, tanto que el mismísimo Díaz-Canel los ha bautizado como oposición leal. La oposición leal, estas son gente que usan un lenguaje y un discurso bien estructurado, no confrontan directamente a la revolución cubana, usan un discurso, digamos, socialdemócrata, no están identificados como gente contrarrevolucionaria, promueven soluciones para todo, tienen soluciones para la economía cubana, para la política cubana, para el sistema político, para las elecciones y todo eso. Y la gente no las ven como un proyecto contra la revolución. Ahí tenemos proyectos como Cuba Emprende, que es un proyecto que se dirige desde el Centro de Estudios Cubanos de Saladriga, un cubano americano, y que trabaja con la Iglesia Católica fundamentalmente. Está el proyecto Cuba Posible. Y hay una oposición que se comporta lealmente y una oposición que se comporta de manera desleal al país. Yo abordaré los desafíos que tiene el relevo político cubano ante estas circunstancias. Reitero que va a ser muy corto y en próximas semanas el Cuba Story Group publicará un ensayo mucho más grande y fundamentado sobre este tema. Hace más de una década estoy comprometido con un proyecto de comunicación social, la revista Espacio Laical, que busca contribuir a exorcizar, mediante el diálogo, el consenso y el acuerdo, una salida traumática hacia el futuro de Cuba. Un futuro que, sin comprometer las metas históricas de la nación cubana, debería nacer como fruto de un pacto nacional y no como fruto de la colisión entre fuerzas contrapuestas. Quiero aclarar que cuando hablo del relevo político cubano, estoy haciendo referencia a un conjunto de actores cercanos a Raúl Castro, que con toda seguridad serán los encargados de conducir los destinos de la nación cubana una vez desaparecida la generación histórica. Se haría imperioso para ese relevo político reformular el papel de vanguardia del partido para que deje de ser una megaestructura burocrática y se convierta en una fuerza política moderna, capaz de reconocer la legitimidad de otras fuerzas políticas, de dialogar con ellas y con otros grupos de la sociedad en que se encuentre inmerso, para que sepa dar respuestas a la altura de los nuevos tiempos. El PSC es una realidad viva y dinámica en sus bases. El PSC tiene el desafío de reinventarse. El relevo político cubano tiene el desafío de desatar dinámicas despolarizadoras que permitan buscar sinergias y negociaciones con grupos de cubanos de ideologías disímiles dentro y fuera de Cuba, pero comprometidos con las metas históricas de la nación cubana. Los fracasos de esta oposición son innumerables. Cientos de proyectos, todos terminan en arrestos, palos y cientos de presos. Algunos de estos proyectos constituyen leyendas, como el Proyecto Varela y todas sus variaciones, incluyendo plebiscitos vinculantes. Cientos de organizaciones dentro y fuera de Cuba, alimentadas por grants de los CE. Una revolución de color fallida, conocida como 15N. Proyecto San Isidro, Proyecto Woke. No es de extrañar entonces, que en momentos de máxima debilidad de la dictadura, como fueron las manifestaciones de agosto de 1994 y las del 11J del 2021, esta no haya sido derrotada. La oposición rosa jamás va a liderar al pueblo cubano. Nunca ha logrado convencerlo. La simbiosis con los Castros es tan grande que pudieran terminar facilitándole a esta una especie de mutación. Un cambio fraude, otro más, al estilo de la transición española, como propuso Luis Alberto Montaner para el Cuba Transition Project de la era Bush. Difícilmente la oposición rosa sobreviva a la desaparición de la tiranía castrista, pues el tiempo histórico de ambas ha expirado. Igualmente, resultará difícil que algunos de ellos logren avanzar políticamente en una futura Cuba, pues también han agotado su capital político.